Ya. Muy buenas tardes, apreciados participantes. Desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño les damos la bienvenida. El día de hoy, continuando con nuestras telecapacitaciones, hemos invitado a la doctora Pamela López Peña, médico asistente del Servicio de Urología, quien tratará un tema frecuente y de mucho interés: cálculos renales. Con ustedes queda la doctora López. Puede empezar, doctora. Muchas gracias, licenciada Melba. Buenas tardes a todos. El tema que vamos a tratar ahora sí es litiasis renal en pediatría. Voy a compartir mi pantalla en este momento. ¿Me confirman si es que se ve bien? Sí, doctora. ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, seguimos. Ya. Este va a ser el tema a tratar hoy, y esta es la agenda que vamos a tocar. Vamos a hablar un poco de fisiopatología, clínica, qué es lo que vamos a evaluar en este paciente, las imágenes y laboratorio que vamos a solicitar, y sobre todo el manejo que le vamos a dar a nuestros pacientitos que tienen esta patología de litiasis renal. Entonces, aproximadamente los niños representan del 2 al 3% de pacientes dentro de todo el marco de lo que es litiasis ya sea adultos o niños. Son 2 a 3% de pacientes. No es que sean muchos, pero tampoco es para ignorarlo. Y es una enfermedad endémica en países subdesarrollados como lo es el Perú, y es rara en el hemisferio oeste. En Estados Unidos se ha visto un incremento en estos casos debido a los hábitos higiénico-dietéticos y por el incremento de obesidad en la mayoría de niños y seres en la edad pediátrica, ¿no? Como lo pueden ver en la gráfica, esta es una gráfica de un trabajo que se hizo en Inglaterra, en el que el origen metabólico está dando pase a más casos por litiasis en pediatría en estos últimos años, ¿no? Del 97 al 2002. Es más frecuente en caucásicos y es menos frecuente en raza africana. Más o menos la prevalencia es igual entre varones y mujeres, y algunos predominan más en varones, y la edad media de presentación entre los 5 y 6 años. Como lo dije hace un momento, el inicio de la fisiopatología era metabólica. Sin embargo, con todos los cambios de dieta y con el incremento de obesidad, tanto en niños, ahora la fisiopatología cada vez se parece más a la de los adultos. Entonces, lo que vamos a observar usualmente con más frecuencia es que vemos cálculos infectados en niños menores de 4 años. Ellos van a ser los que van a debutar con infecciones urinarias a repetición y otro tipo de patología. Y lo más importante, y quiero que recuerden, es que la tasa de recurrencia en este tipo de pacientes es altísima. Llega hasta un 70%, sobre todo en pacientes que de por sí ya tienen una alteración metabólica de fondo. ¿Qué es lo que quiero decir acá? Es que todos los pacientes que tienen cálculos renales tienen que pasar por una evaluación metabólica, porque la recurrencia es alta, y si no tratamos la causa de base, no vamos a resolver el cuadro, y el paciente, en nuestro caso, que es la parte quirúrgica, va a tener que operarse y reoperarse. Entonces, nuestros colegas nefrólogos nos complementan muy bien en este aspecto. Entonces, todos los pacientes tienen que pasar por una evaluación metabólica, por nefrología o por uro. Hay muchos tipos de cálculos, pero hay una clasificación que la sugiere Smith, que la clasifica según la causa, más o menos. Entonces, hay desórdenes enzimáticos, hay síndromes tubulares renales, hay estados hipercalcémicos, las litiasis de ácido úrico, las urolitiasis entéricas, las urolitiasis idiopáticas por oxalato de calcio, que suelen ser las más frecuentes, la formación endémica de cálculos vesicales, que también existe, y la urolitiasis secundaria. Esto es un tema bastante amplio. Vamos a tocar los principales y los más frecuentes que vemos en la consulta diaria, que son las de oxalato de calcio, algunos estados hipercalcémicos y desórdenes tubulares renales, ¿no? Porque las otras son causas bastante raras, pero siempre hay que saber por dónde puede venir la cosa. Entonces, en la fisiopatología hay dos factores importantes que tenemos que considerar. Es la supersaturación de los iones litogénicos y la cristalización de los componentes de la orina. Ambos factores van a contribuir a que se formen y se agranden los cálculos en las vías urinarias. ¿Qué va a influir para que ocurra esto? El volumen urinario, que es el volumen de la orina, el pH de la orina y la presencia de iones urinarios que funcionan como promotores o que inhiben la litogénesis. Si yo tengo un promotor más que el inhibidor, usualmente es como un balance. Si yo tengo un promotor más que un inhibidor, obviamente se va a promover la litogénesis. Si yo tengo menos inhibidores de la litogénesis, voy a tener
voy a tener más cálculos también porque no tengo los inhibidores que funcionan para prevenir eso. Entonces, la idea es lograr el equilibrio entre promotores e inhibidores para tener una función renal y evitar la formación de más cálculos en ese tipo de pacientes. Entonces, este pequeño esquema implica el proceso de cómo se forma un cálculo. Primero hay una molécula que se satura, luego que se supersatura, se nuclea, que es el núcleo del cálculo, se van agregando más cristales a este núcleo y por lo tanto estos cristales se retienen. Esto lo voy a explicar a continuación, más o menos en qué consiste. Entonces, lo más importante, la palabra más importante acá va a ser la supersaturación. Así como en física y química, en primaria y secundaria veíamos que nos hablaban de solutos y solventes, es lo mismo cómo funciona en las vías urinarias. Si el soluto urinario excede la solubilidad del producto, se va a cristalizar. Lo normal es que la orina sea subsaturada, es decir, no tiene, es más disuelta y tiene capacidad de interactuar con bastantes tipos de iones. O sea, el cuerpo está diseñado de manera que funcionamos, ¿no? Entonces, cuando un soluto se agrega a un solvente, esto se va a disolver hasta un punto de equilibrio. Eso se llama como una constante o el SS igual a 1. Yo voy a tener cierta cantidad de soluto, le voy a agregar un solvente y eso se va a disolver. Se va a disolver dentro de lo que puede el disolvente soportar de la cantidad de soluto. Entonces, a partir de este nivel, este punto de equilibrio, lo que es entre lo saturado y lo supersaturado, o sea, ya está saturado, ahí nomás, se llama zona metastable. Si yo agrego más soluto, yo ya no voy a poder disolver soluto porque yo alcancé el límite. Entonces, si no hay más solución, no puedo crear más núcleos, no puedo disolver más. Entonces se va agregando cristales. En esto consiste la creación de nuevos litos en los niños en la parte pediátrica. La orina normal que nosotros producimos tiene un umbral de supersaturación alto, como les explicaba. Podemos disolver bastante soluto de lo que usualmente no se puede hacer en otros líquidos normales. ¿Por qué? Porque tenemos unas moléculas que son los inhibidores naturales, orgánicos e inorgánicos, que son moléculas que captan ese tipo de iones, ese tipo de moléculas, captan en grupo, las agrupan y permiten que las se disuelvan y por lo tanto se eliminen de manera adecuada la orina. Aumentan nuestra constante de equilibrio. Lo que, por ejemplo, en el agua tal vez yo puedo disolver 1 gramo, por ejemplo, de alguna sustancia, en la orina yo puedo disolver 1,5 gramos de esa sustancia. Entonces la orina está en esa capacidad. También vamos a tener agentes complejos, que van a ser sustancias que forman complejos solubles con cristales específicos. O sea, todas las sustancias que nos van a ayudar a que disolvamos este tipo de excesos de sustancias que estamos produciendo en el cuerpo. Entonces, dentro de esas sustancias tenemos el magnesio, el citrato, el pirofosfato, los glicosaminoglicanos, la nefrocalcina y las proteínas de Tams-Horfer. Evidentemente, si yo tengo una alteración en la producción de este tipo de inhibidores o proteínas, no voy a poder disolver de manera adecuada solutos y por lo tanto voy a formar más cristales. Entonces, cuando los solutos urinarios exceden la constante, es decir, ese punto de equilibrio, pasamos de la saturación a la supersaturación. Y por lo tanto ocurre la cristalización, que es la formación de cristales y por lo tanto a la larga cálculos. ¿En qué consiste la cristalización? Es formar núcleos y estos pueden ser homogéneos y heterogéneos según sean iguales o diferentes las moléculas. En los humanos suele ser la cristalización heterogénea. Entonces, al principio vamos a tener núcleos y núcleos que van creciendo y de ahí estos núcleos se van a ir agregando y formando cristales. Esto es muy importante porque así entendemos que también si nosotros tenemos más solvente, vamos a poder disolver con más facilidad los solutos. Por eso es que a veces parece tonto, pero el consumo de agua y de líquidos es fundamental para prevenir los cálculos urinarios, ¿no? El pH urinario también es importante porque va a afectar la solubilidad de estos iones. Usualmente los cálculos de ácido úrico y de cistina son más solubles en orina alcalina. Entonces, más o menos la fisiopatología se resume en que se va a hacer la cristalización, o sea, vamos a tener o una excreción incrementada de componentes de litos o una disminución de los que inhiben la cristalización. Pero si a esto le sumamos factores asociados como alguna alteración en la anatomía de las vías urinarias, el flujo alterado, alguna infección urinaria, factores genéticos, anormalidades metabólicas, todo esto va a ser una cascada que va a desencadenar cambios físico-químicos en el estado de supersaturación. Vamos a tener cristalurias o agregación de cristales y eventualmente formaremos cálculos, ¿no?
Entonces, ¿cuál va a ser la clínica de los pacientes pediátricos con cálculos? Esto va a depender del tamaño, de dónde está el cálculo, de qué tanto obstruya, si hay infección o si hay un riñón contralateral normal, porque es un distinto un ¿no? Que, es que sea en un paciente que tiene ambos riñones sanos. Otro factor importante va a ser la edad. Los niños mayores, que hablamos de niños usualmente de escolares para arriba, van a tener síntomas más específicos, como lo son dolor en el flanco, a descartar tanto un cólico o una infección urinaria, y hematuria, que usualmente se ve mucho en los pacientes, en un 90%, ya sea macroscópica o microscópica. En niños menores o en los infantes vamos a tener síntomas inespecíficos, como irritabilidad, vómitos. La mayoría de los síntomas se van a deber a que un cálculo está migrando de lugar, ya sea por una obstrucción parcial o total, ya que el cólico renal se presenta hasta en 3/4 partes de los niños. Usualmente un cólico se caracteriza por un episodio agudo de dolor en el flanco, puede ser abdominal referido o pélvico, además de náuseas y vómitos. También, si es que está promoviendo una migración del cálculo hacia abajo, hacia las vías urinarias bajas, puede haber síntomas irritativos del tipo urgencia, disuria y frecuencia urinaria aumentada. Esto usualmente se asocia cuando el cálculo está, como les digo, en la vía urinaria baja o en el tercio distal del uréter. Si un paciente puede debutar con retención urinaria, sí, sobre todo en los varoncitos que tienen una uretra más larga y delgada. Entonces, usualmente esto puede pasar cuando un cálculo ya está en la uretra, obstruyendo. Eso puede pasar en los varones. Entonces, en la evaluación del paciente, tenemos que, obviamente, anotar en la historia la parte de examen físico y sobre todo los antecedentes. Los antecedentes son importantísimos. Hay que descartar prematuridad, ya que puede haber uso de furosemida, suplementos de vitamina D, nutrición parenteral, todo lo que pueda provocar una alteración metabólica en el estado de paciente. Medicación que te estén tomando, esteroides, quimioterapia, diuréticos, todos estos pueden hacer que se desarrollen cálculos. Enfermedades asociadas, fibrosis quística o neoplasias. Si hubiera fracturas recurrentes, hay que sospechar hiperparatiroidismo. Los hábitos nutricionales también son importantes. Hay muchos pacientes con dietas cetogénicas de alto consumo de proteínas, excesos o deficiencias en la dieta, o deficiencia en la ingesta de líquidos, o alguna historia de nefrolitiasis si es que tenemos algo hereditario. Algo también muy importante que no lo he puesto es alguna actividad física de alto rendimiento. Estos pacientes también tienden a formar cálculos. Entonces, otras condiciones también son desórdenes del tracto gastrointestinal como malabsorciones o tratamiento crónico con corticoides. Historia familiar, como les dije, pueden ser trastornos hereditarios, ya sea autosómicos recesivos o dominantes, como la acidosis tubular renal. Buscar una enfermedad crónica en el examen físico y también en pediatría se ve mucho que si el paciente no crece, no gana peso, no gana talla, hay que buscar una causa de qué es lo que está pasando, porque eso es la gran manifestación en pacientes pediátricos, ¿no? Entonces, en cuanto a imágenes, ya sea en un centro tipo instituto como el que trabajamos o en alguna posta, la ecografía es lo que tenemos más a la mano y una buena ecografía nos puede diagnosticar al menos el manejo inicial de nuestros pacientes, sobre todo en niños. Entonces, siempre de primera elección es la ecografía. La ecografía nos va a hablar de hidronefrosis o no, nos va a hablar del parénquima renal, nos va a hablar de tamaño también, no exacto, pero nos va a orientar. Y sobre todo es barato y bien tolerado por los niños y no implica ninguna radiación. Esa tiene que ser nuestra primera opción en un paciente que tiene cálculos renales. Una radiografía de abdomen simple también nos puede ayudar a detectar según sea el tipo de cálculo. Usualmente los cálculos de oxalato de calcio que se pueden ver a través de radiografías suelen ser menores de 2 centímetros o algunos cálculos infecciosos que son colariformes, como lo pueden ver en la imagen, podemos evidenciarlos con radiografías de abdomen simple. Las urotem sin contraste con reconstrucción son el gold estándar en litiasis urinaria, es en niños adultos. Pero en pediatría tenemos que escoger bien a nuestro paciente porque no podemos someter a los niños a radiación de manera continua. Ya hay efectos deleterios a largo plazo con ellos, así que en un centro especializado tienen que distribuir las tomas que se van a hacer en este tipo de pacientes y sobre todo si ya se planea algo posterior como una cirugía compleja
ahí ya les vamos a someter a una tomografía. La historetrografía misional o los organogramas, que son de medicina nuclear, nos van a ayudar, no es estrictamente necesario, pero solo si hay sospecha de alguna anomalía genitourinaria asociada que nos podría dificultar el manejo de nuestros pacientes. Y finalmente, si hay alguna vejiga neurogénica asociada en pacientes tales como PCI o alguna alteración neurológica, podríamos solicitar una urodinamia en la que se beneficiaría. Entonces, lo que quiero dejar claro es que en un paciente con cálculos mínimo debemos tener o una radiografía de abdomen simple o una ecografía. La tomografía ya lo solicitaremos como especialistas para definir qué es lo que vamos a hacer con este tipo de pacientes. En cuanto al laboratorio, vamos a dividir en qué es lo que vamos a solicitar en el episodio agudo y en el seguimiento. Entonces, en el episodio agudo, lo mínimo indispensable para pedir en estos pacientes, ya sea un cólico renal, es un examen de orina para evidenciar la hematuria, un urocultivo para ver si hay una infección asociada, electrolitos séricos, ureacreatinina para ver la función renal, un hemograma, hay que descartar igual pielonefritis o no asociada, y calcio sérico, fósforo, magnesio y paratormona también pueden ser útiles para ir sospechando la causa de litiasis en nuestro paciente. En cuanto al seguimiento, lo que usualmente piden nuestros colegas de nefrología va a ser mínimo una orina de 24 horas, donde se va a evaluar el riesgo para enfermedad litiásica o alguna patología metabólica. Ellos van a evaluar ahí el volumen, el pH, el calcio, ácido úrico, creatinina, todo en comparación con los niveles séricos. Ellos usan muchas fórmulas para comparar la cantidad de electrolito que tienen en la orina en comparación con los niveles séricos, y de ahí se tienen normogramas que siguen para poder definir este paciente es tributario de este tratamiento o no. Este tipo de paciente tiene predisposición a formar ese tipo de cálculo. No al menos no en nuestro hospital, pero también se puede evaluar los índices de suprasaturación que van a predecir la composición del lito, ¿no? Y pueden predecir la respuesta a la terapia. Como les dije, el 90%, al menos porque no hay exactamente estudios en nuestro país, pero el 90% de cálculos en Estados Unidos son de oxalato de calcio, es el cálculo más frecuente. Y también pueden haber litos mixtos, ¿no? Con componentes de hidroxiapatita y ácido úrico. El 5% ya menos frecuentes son de estruvita o los cálculos infecciosos, que son fosfato de amonio y magnesio, que se asocian sobre todo a, como les dije, infecciosos, a infecciones urinarias. Y menos del 5% son cálculos de ácido úrico, bruchita o cistina. Entonces, la urolitiasis idiopática de oxalato de calcio, que es la más frecuente en la comunidad, se va a deber a varios factores presentes en la función renal, y uno de ellos es la hipercalciuria. La hipercalciuria, que es el exceso de calcio en la orina, va a ser el factor metabólico más común en los niños. La mitad de los formadores de calcio, la mitad de los formadores de cálculos van a tener hipercalciuria. Entonces, una historia si el paciente tiene una historia de fracción aumentada de oxalato de calcio en la orina, este paciente de todas maneras va a formar a la larga cálculos de oxalato de calcio. Lo evidenciamos más o menos en la hematuria microscópica o macroscópica, van a representar la quinta parte de los pacientes que van a formar cálculos en 5 años, y además se puede asociar a los síndromes de frecuencia de disuria, Beckwith-Wiedemann y fibrosis quística. Entonces hay que buscar, si vemos hipercalciuria en el examen de orina de nuestros pacientes, tenemos que sospechar y darle algunas pautas para el manejo y para evitar la formación de cálculos. La hiperoxaluria también es algo que se evidencia en los pacientes formadores de oxalato de calcio, lo van a tener el 20%, tiene una afinidad fuerte por el calcio y tiene baja solubilidad, que es un factor predisponente para formar litos. Se puede dar por aumento en la ingesta dietética o producción endógena. Y hay algunos que se asocian a una hiperoxaluria entérica, que son litos de calcio que se producen por malabsorción, lo cual resulta en una hiperabsorción del colon por oxalato ingerido. Entonces, los ácidos grasos se van a unir al calcio, que no pueden precipitar, y van a prevenir la formación de la absorción del calcio ingerido. Entonces, van a formar más. Otro factor importante para la formación de oxalato de calcio y para bastantes tipos de cálculos, no necesariamente el oxalato de calcio, es la hipocitraturia. Es un factor frecuente para la formación de litos, y es porque la falta de citrato, que como les dije era una de las moléculas inhibitorias que nos ayudan a solubilizar el medio de la orina, van a tener, no va a haber cantidades adecuadas de citrato. ¿Por qué? Porque
este citrato previene la formación de cálculos. Entonces, si no tengo citrato, probablemente voy a supersaturar por distintos medios. Porque el citrato tiene un efecto inhibitorio en la cristalización, disminuye la supersaturación, incrementa la actividad inhibitoria, o sea, potencia a los otros inhibidores, e incluso también aumenta el pH. Entonces, tiene tantas funciones el citrato y es como una función en equipo de los inhibidores que si falta esta molécula tan importante en nuestro cuerpo, se van a formar abundantes tipos de cálculos, no solo de oxalato de calcio, sino otro tipo de calcio. Por eso es que usualmente en la terapia se recomienda citrato. Entonces, ¿qué cosa altera la excreción de citrato? La acidosis, la hipocalemia, las dietas hiperproteicas y las infecciones urinarias. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos en pacientes con cálculos de oxalato? Como les digo, no se, la dieta de calcio, no se, en un paciente que forma litos por oxalato de calcio, no se restringe el calcio. Eso sí, porque si no, perjudicamos el crecimiento de los pacientes. No podemos restringir el calcio de una niña o un niño. Entonces, las recomendaciones son, la ingesta de fluido debe ser amplia. Tenemos que mantener un flujo urinario de más de 2 litros al día y de más de 20 mililitros kilo día para niños pequeños. Es decir, a veces los pacientes se indignan, incluso cuando vienen a la consulta por nefro o por uro, decimos, no, pero solo me han dicho que tome bastante agua. Y en realidad de eso se trata. Aumentar el consumo de agua y de líquidos es fundamental para prevenir la recurrencia de los cálculos. En cuanto al sodio, no debemos darle sal agregada, tenemos que mantener menos de 2 gramos al día. No hay restricción en el calcio, solo debemos evitar la ingesta de proteína animal excesiva. No hay restricción de potasio, no hay restricción de fósforo, no hay restricción de magnesio. Entonces, en realidad, las indicaciones son realmente simples: aumentar el consumo de agua al día. Como lo he dicho y lo acabo de comentar, y lo pongo entre comillas, como el mayor factor de riesgo para litiasis es el bajo flujo urinario, el manejo de todo paciente con litiasis metabólica comienza con mantener una buena ingesta de líquidos, así en niños pequeños también. Entonces es fundamental concientizar al familiar o al padre de familia o al apoderado que el aumento de líquidos en la dieta es fundamental para prevenir la recurrencia de litiasis. Entonces, el manejo médico, más que todo, varía en esta parte. El flujo tiene que ser alto, mantener más de 2 litros, prohibir las bebidas carbonatadas, el calcio debe darse como normalmente se da, no debemos cortarlo, porque hay mayor riesgo de huesos poco minerales o empeoramos la osteopenia de un paciente. Si es que se da alguna medicación, se puede considerar dar tiazidas a 1 miligramo kilo día. Si hubiera una acidosis tubular diagnosticada, se recomienda citrato de potasio, ya que tiene muchas funciones el citrato y la mayoría de estos pacientes tienen hipocitraturia. Y algunos niños con otras patologías metabólicas ya mucho más específicas podrían beneficiarse de otros complementos, ¿no? Como lo son los fosfatos o, o buscar la causa de fondo, por ejemplo, en litiasis secundaria dieta cetogénica, simplemente disminuir la disminuir las restricciones en esa dieta, ¿no? Otra causa de litiasis son los estados hipercalcémicos, como el hiperparotiroidismo, que es más que todo el resultado de una hipercalciuria resortiva, ¿no? Se pierden los depósitos normales de calcio en los niños, porque el calcio se libera en los huesos en respuesta a una actividad incrementada de los osteoclastos y hay una secreción excesiva e inapropiada de esta paratormona, ¿no? Entonces, lo normal es que la PTH cursa normalmente en nuestro cuerpo, pero si hay un exceso de esta proteína, va a haber una sobrecarga o una resorción excesiva de los huesos y por lo tanto calcio a nivel sérico abundante que eventualmente se va a precipitar. Otra causa de estados hipercalcémicos, aparte del hiperparatiroidismo, es en pacientes postrados o la inmovilización. Y más riesgo tienen de formar los pacientes que son postrados de manera aguda, tipo fracturas de cadera, fracturas de pierna, en oposición a los que sí tienen por ejemplo, un PCI, que ya están crónicamente postrados, ¿no? Pero hay que tener en cuenta la inmovilización como un factor de riesgo. Y otros factores hipercalcémicos son las intoxicaciones por vitamina D, que ya es un poquito más raro. Las litiasis por ácido úrico son cálculos prácticamente radiolúcidos, es decir, que no podemos verlos a simple vista en una placa simple y representan un poco porcentaje, eso sí.
Usualmente son cálculos blancos o naranjas. A veces los pacientes lo describen y pueden confundirlos con sangre. Acuérdense que los cálculos en una orina ácida, este tipo de cálculos en una orina ácida son pobremente solubles, entonces se forman. Por lo tanto, debemos promover una alcalinización de la orina para evitar los cálculos de ácido úrico. ¿Existen formas familiares o idiopáticas? Sí existen. Y la disfunción generalizada de esta reabsorción del ácido úrico se da en enfermedades tipo Wilson, formas de Fanconi o mielodisplasias por sobreproducción de ácido úrico, por catabolismo. En cuanto a los síndromes tubulares renales, que es lo que ya no voy a profundizar mucho porque ya es un tema netamente de nuestros colegas los nefrólogos, pero van a ser síndromes que se asocian a defectos en la secreción del ion hidrógeno y cómo acidificamos la orina. Van a haber 3 tipos, la distal, la proximal y la tipo 3, y van a ser porque los cálculos se van a componer principalmente de fosfato de calcio, pero también pueden verse tipos de oxalato de calcio o estruita. Entonces, la más frecuente, la más común, es la acidosis tubular renal tipo 1 o distal, que se ubica en la nefrona distal, que está por acá, que siempre les pongo el dibujo de la nefrona para que nos ubiquemos y recordemos, que va a ser la incapacidad de la nefrona distal de establecer una gradiente del ion hidrógeno entre el líquido tubular y la sangre. Por lo tanto, va a haber una orina alcalina. Se va a asociar a litiasis en el 70% de los casos. ¿Y qué contribuye en esto? Es el incremento del pH, la hipercalciuria y la hipocitaturia. Entonces, ya más o menos vamos entendiendo que van a haber varios factores importantes en la formación de cálculos, pero si además sería una enfermedad metabólica, como lo puede ser el ácido tubular renal, esto va a ser una cascada, una bola de nieve que se forma y que tenemos que romper la cadena para poder resolver y evitar que se formen más cálculos, ¿no? Entonces, esto usualmente debutan con neuropatía obstructiva. Puede ser una entidad sola, puede ser una entidad secundaria a otras enfermedades como Sjögren, Wilson, cirrosis biliar primaria o algún bypass ileal, pero usualmente pueden presentarse de manera temprana si es que son si es que se presenta como una enfermedad autosómico dominante. La clínica, vómitos y diarreas, falta de crecimiento, retorno al crecimiento, y menos del 10% tienden a tener nefrocalcinosis, que es la ocupación de todos los cálices por cálculos, ¿no? Se puede presentar como enfermedad metabólica ósea también, con hipocalcemias también, pero el pH nunca va a bajar, como le dije, provoca una orina alcalina, ¿no? Lo más importante, y que quiero que se quede más en esta exposición, es que sea la hipocitratura y la hipercalciuria, también se van a encontrar con ellos. Entonces, y esos 2 factores son importantísimos para definir que un paciente tiene riesgo de formar cálculos. En cuanto a la acidosis tubular renal tipo 2 o proximal, simplemente va a ser una falla en la reabsorción del bicarbonato en el tubo proximal y por lo tanto no se va a va a haber una alteración en el pH urinario porque si no tenemos bicarbonato el equilibrio se va a quebrar. Entonces, cuando se quiebra el equilibrio, inhibidores, promotores, y cuando no tenemos un pH adecuado, esto produce la formación de cristales. Y la acidosis tubular renal tipo 4, que va a ser causa por un daño parenquimal crónico por reducciones moderadas de la filtración glomerular. ¿Qué causa una acidosis tubular tipo 4? Estados de hipercalemia, acidosis metabólica, hiperprolemias, bicarbonaturia, disminución de la excreción de amonio. Podemos ver litiasis urinaria en este tipo de casos, también podemos ver, pero no es tan frecuente. Finalmente, y ya bueno, ya llegando un poco al final, los litos infecciosos o los cálculos de Trubita representan el 2 al 3% de las litiasis y usualmente los vemos en niños bastante pequeños, en preescolares. ¿Por qué se produce eso? Porque hay bacterias formadoras de ureasa que van a resultar en un aumento del pH, aumenta el fosfato de amonio y magnesio en la orina y va a condicionar a formar piedras de Trubita. Si tenemos un pH alcalino, la acción de la enzima ureasa se ve incrementada. Entonces, estos crecen rápidamente, por eso se les dice coraliformes, como un coral parecen, son formas redondeadas que ocupan absolutamente todo el riñón y son muy complejos de tratar. La bacteria que mayormente está implicada en estos casos es el Proteus, que representa el 70% de los pacientes, pero también podemos ver pseudomonas, klebsiella, streptococcus, microplasma, porque son productoras de ureasa. Entonces, llegamos más o menos al manejo, qué es lo que vamos a hacer en nuestro paciente, al menos nosotros como urólogos tenemos manejos conservadores y el quirúrgico, ¿no? Entonces, en el conservador
tenemos bien a quién le vamos a recomendar un manejo conservador. Es decir, en todo caso, vamos a decir en negativo. ¿A quiénes yo no voy a decir, no, a él no le puedo hacer un manejo conservador? Si yo tengo un lito que está obstruyendo y hay infección, eso no puede ser conservador. Si el niño no está creciendo, tampoco puede ser conservador porque está afectando su estado general. Si el paciente está con clínica de infección severa, tipo fiebre, anorexia, náuseas, vómitos o dolor refractario al tratamiento, tampoco puedo ser conservador. Entonces, salvo por estos tres casos, yo podría ser conservador en un paciente con cálculos urinarios. Lo que vamos a observar es que en los infantes usualmente los cálculos tienden a localizarse en el riñón y en los niños más grandes en el uréter, es decir, debutan con obstrucción. Algo importante de mencionar acá es que el uréter pediátrico, el uréter de los niños, tiene una distensibilidad muy alta, mucho más que los adultos. Entonces, tienden a expulsar con mayor facilidad los cálculos. Por lo que, y por esta característica podemos intentar usar la tamsulosina, que es un medicamento que se usa usualmente en pacientes con hiperplasia benigna de próstata, y lo usamos más o menos una vez al día por 4 semanas con cálculos de hasta 12 milímetros. He visto pacientes pequeños que eliminan cálculos bastante grandes, sobre todo en mujeres, ¿no? Porque como les digo, la uretra es más amplia. Lo otro es que si tengo un cálculo, también dejar un catéter pigtail para dilatar el uréter y que eventualmente ese cálculo caiga, ¿no? Más que todo porque acuérdense que el espacio de trabajo en los niños va a ser mucho más pequeño que el de los adultos. Y finalmente, y no voy a profundizar mucho porque es bien de especialidad, el manejo quirúrgico en este tipo de pacientes. Algo que hay que mencionar acá es que en litiasis la endurología ha tomado parte y abarca todo el manejo de los cálculos. ¿Por qué? Por la alta tasa de recurrencia en este tipo de pacientes. Yo no voy a pretender operar un paciente con corte abierto como 10 como 10 veces, no voy a cortar 10 veces a un paciente, porque muchos pacientes recurren. Alguien no va a ser operado de cálculo una sola vez, son formadores de cálculos en varias veces, entonces tengo que entrar de manera poco invasiva, y de eso se trata la endurología, como lo pueden ver en la imagen, a través de canales de trabajo, trabajar en la vía urinaria de manera retrógrada, y trabajar los cálculos y poder eliminarlos, ¿no? Entonces, para esto nos va a ayudar la tomografía, porque nos va a hablar de anatomías, ángulos, visibilidad, consistencia del cálculo, la forma anatómica y todo eso. Pero siempre cuidando, sobre todo en los niños, la parte de la exposición a la radiación, ¿no? Entonces, las recomendaciones para abordar un cálculo es que el objetivo sea dejar al paciente libre de cálculos. Cuando uno rompe, usualmente les queda polvillo, o puede a veces no dejar una pequeña piedra. La idea es dejar stone free, libre de cálculos el paciente. Usar antibióticos, sí, se usa antibiótico profilaxis, dependiendo de la condición del paciente, y las recomendaciones son que vayan con urocultivo negativo, pero a veces es imposible negativizar un cultivo en pacientes que tienen de manera crónica los cálculos, así que hay que darles una cobertura antibiótica amplia previo al procedimiento, porque vamos a manipular. Entonces, en primer lugar, en niños tenemos a la litotrisis corpórea, que es una máquina a base de fluoroscopía, y ya sea neumática o hidráulica, que nos ayuda a romper de manera no invasiva los cálculos por medio de ondas de choque. Se aplica más que todo en pacientes pediátricos porque tiene buena tolerabilidad, y se usa sobre todo en cálculos de vía superior con una eficacia de hasta el 84%. Las tasas de retratamiento son altas, sí, puede recurrir, pero las complicaciones llegan a ser bajas, y como les digo, es casi cero invasivo. Bueno, en el caso de niños se los tiene que sedar y dormir, pero en adultos incluso se le hace con sedación o anestesia muy local. Es el aparato que pueden ver en la pantalla. La ureteroscopía ya es un poco más invasivo, o es una litotricia intracorpórea, porque vamos a ir por las vías urinarias de manera retrógrada, y usualmente antes se usaba solo en pacientes con cálculos en el uréter inferior o superior que fracasaron en el LOCH, pero ahora actualmente se usan en los pacientes en cálculos que se encuentran en toda la vía urinaria, ya sea renal, ureteral o vesical. Se pueden tratar cálculos de hasta 15 milímetros, y con los nuevos láser que se están creando ya podemos en realidad romper lo que sea. Y usualmente puede que no se queden con un catéter doble J de 2 a 8 semanas por la manipulación que se hace a la vía urinaria, ¿no? ¿Qué complicaciones pueden haber? Sí, claro, ninguna cirugía está exenta de complicaciones. Puede haber injuria ureteral, perforación o avulsión del uréter. Y finalmente, anatomía percutánea,
que es como tal cual lo ven en la imagen, que es insertar de manera percutánea un nefroscopio a través de un cáliz del riñón y poder trabajar los cálculos de esa manera. Entonces, nos permite abordar los cálculos grandes, los que no podemos trabajar por ureteroscopía por el tamaño, ¿no? Imagínense meter un ureteroscopio por la vía urinaria de un niño, o sea, es un orificio muy pequeño. Entonces, acá podemos usar un nefroscopio de mayor cantidad y romper los cálculos, sobre todo los cálculos coraliformes, que tienen más de 20 milímetros de diámetro. Podemos encontrar incluso en niños más de cálculos muy, muy grandes, entonces no podemos trabajarlos por ureteroscopía, tenemos que trabajarlos por nefrolectomía percutánea, e incluso podemos hacer un manejo combinado con uretero y nefrolectomía percutánea. Las dilataciones incluso a veces no suelen ser tan grandes, ahorita existe lo que se llama mini-PER, que va desde 11 a 16 French, que son diámetros bastante pequeños, y que bueno, que nos permiten lograr tasas de stone free muy altas, de casi un 100%, o sea, podemos dejar al paciente libre de cálculos con una técnica muy poco invasiva, ¿no? Con hospitalizaciones de 1 a 2 días, que son totalmente distintos a una cirugía de corte, que es prácticamente un paciente con un dolor postoperatorio mucho más incrementado, una semana y luego 2 o un mes de recuperación. Entonces estos pacientes con las técnicas menos invasivas usualmente se van a casa al día siguiente o a los 2 días y pueden hacer su vida normal, y en caso recurra se puede hacer nuevamente este tipo de cirugías, ¿no? Porque obviamente son un poco invasivas. Entonces, este sería el tema de la litiasis urinaria en pediatría. Espero les haya gustado y hayan podido comprender más que todo en qué se basa la patología y qué es lo que debemos hacer y cómo lo tratamos en el hospital. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Vamos a revisar las preguntas que nos han llegado por el interno. Ya. Dice, ¿es cierto que en lugares donde no hay agua potable y esta se ingiere sin hervir, hay predisposición a la formación de cálculos renales? Si hay una ingesta de algún soluto excesivo o sea, en la dieta, por supuesto, claro que sí. Si no tenemos un agua tratada con sustancias que no se han filtrado por adecuado, claro que sí. Según la fisiopatología, si yo consumo algo en exceso y no tengo la capacidad de solubilizarlo, disolverlo en el cuerpo, claro, van a formarlo. Incluso, como les digo, los pacientes con cálculos vienen de países subdesarrollados, donde la calidad del agua disminuye. Entonces, por supuesto, claro que sí. Ya. Bien, doctor, a ver si contesta la pregunta. Ya. Dice, ¿la falta de ingesta de líquidos y el ejercicio exagerado favorecen la formación de cálculos? Sí, claro que sí, porque yo tengo la transpiración, no produzco un equilibrio entre la transpiración y el aporte de líquidos. Sobre todo, por eso es importante en pacientes con deportes de alto rendimiento suplir el agua que se pierde durante el ejercicio para evitar formaciones de cálculos. Es importantísimo. Justo hace poco tuve una paciente que hace nado sincronizado, nada de 4 a 5 horas al día, y es formador de cálculos. Entonces, sí, aporte diario de agua y sobre todo pacientes deportistas, sí, enseñarles, es parte del cuidado. Bien, doctora. Dice, ¿la ingesta de calcio como suplemento alimenticio puede contribuir a la formación de cálculos? Por sí sola no, pero si tengo un paciente que ya está predispuesto por otra causa y además toma suplementos de calcio, sí podría causarla. Tengo que ver si mi paciente está con factores asociados a formar, a menos que sea indispensable suplirlo con calcio, ya sea por fracturas espontáneas, porque obviamente hay que equilibrar los casos, no, pues no puedo dejar de darle. Pero sí es suplir calcio porque por alguna causa que no sea totalmente de vida o muerte, yo creo que sí, claro, puedo suspender la ingesta de calcio. Bien, doctor, el otro extremo. ¿La vida sedentaria favorece la formación de cálculos? No necesariamente, no necesariamente. La Ya. obesidad sí. Entonces sí, no es un factor causal, pero sí podría asociarse a. Ya. ¿Se puede proceder a la acidificación de la orina para prevenir la formación de cálculos? Según el cálculo que yo estoy sospechando, porque hay algunos cálculos que van a ser favorecidos por orina ácida y otros por orina alcalina. Bien, doctora, nos llega otra pregunta. ¿En niños a qué edad se da? ¿A qué edad se da? ¿Es más frecuente en niños o en niñas?
Es casi igual, con un poquito más predispuesto en niños, pero es casi igual, un 55-45. Así. Muy bien, doctora. Ya no tenemos más preguntas. Al no haber estas, le agradecemos. Gracias, doctora, por su participación. La felicitamos porque nos ha transmitido sus conocimientos, su experiencia. Excelente exposición. Muchas gracias, doctor. Le esperamos en Muchas otra gracias. oportunidad. Muchas gracias, señora Belva. Muchas gracias a todos. Gracias por escuchar y ya saben, cualquier cosa a la disposición de ustedes. Hasta Ya, doctora, luego. despídase de su público, por favor. Gracias por todo, gracias por su atención. Espero que les haya ayudado un poco mi exposición. Gracias. Ya, doctora, gracias nuevamente. También agradecemos a los participantes y le recordamos que todas estas telecapacitaciones se encuentran en la página web, canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Gracias a todos y muy buenas tardes.